en este día hermoso que Dios nos ha dado, Día del Señor, domingo, Día del Señor. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablaba de eso? Que los cristianos nos congregamos el domingo porque es el Día del Señor, porque Él resucitó un domingo, tercer día. Amén, y amén, y amén. Y por eso el domingo, dedíquelo a Él. Dedíquelo a Él. No es el día de cortar la yarda, no es el día de hacer compras, no es el día de lavar el carro, no es el día de nada más. Es el día de el Señor y de descansar, de pasar tiempo con su esposa, su esposo, con sus hijos, sus nietos, pasar el día tranquilo, descansar. Descanso espiritual y descanso físico. Eso es lo que hacemos los cristianos el domingo. Amén. Bueno, vamos a orar para que la palabra de Dios hoy nos edifique. Únase conmigo. Señor, yo sé que tu palabra es verdadera, es poderosa. Yo solo soy un vaso. Solo úsame. Me dispongo, Señor. Toma mis labios, toma mi mente y que no sea yo quien diga las cosas, que sea tu Espíritu Santo a través de mí. Y mira las vidas de quienes escuchan. Hay alguien que necesitará hoy recibir aliento, ánimo, fortaleza, y eso lo encontrará en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. No sé si a usted le ha pasado, si alguna vez se ha sentido tan mal emocionalmente, tal vez, alguna situación en su vida. Se ha sentido tan mal que usted lo único que ha pensado es, voy a ir a caminar, voy a ir a caminar. Voy a ir a la calle un rato y se da unas cuantas vueltas por ahí. De hecho es bueno a veces, cuando uno está emocionalmente afectado, cuando está triste, cuando está enojado o lo que sea, salir afuera y caminar un rato. Como dicen, para despejarse, pero no solo eso. Ojalá que sea para hablar con Dios. ¿Sabe? Yo soy uno de los que practico caminatas de oración, por eso. Me encantan las caminatas de oración. No solo en la casa de rodillas, sino salir por ahí, a un parque, a un lugar, y orando, hablando con Dios. Pues eso de caminar puede tener esos dos sentidos, o el de salir a meditar y hablar con Dios, o pueden haber casos donde la persona dice, es que no aguanto, ya no aguanto, tengo que salirme de aquí, de esta casa, ¿me entiendes? Hay situaciones también así. Pues ¿sabe qué? Los discípulos de Jesús también se sintieron muy presionados por todo lo que había estado pasando en Jerusalén, especialmente lo que había estado pasando con su maestro, con Jesús, y que lo arrestaron allá en el Getsemaní, y que después lo crucificaron, y que andaban todos los discípulos por ahí con miedo, escondidos, dispersos. Entre ellos habían entonces un par de discípulos que se fueron a caminar, como le digo. Dijeron, no, ya no aguantamos. Vámonos de aquí, vámonos de Jerusalén, porque este Jerusalén ya no lo aguantamos. Vámonos a otro lugar, vamos a caminar. Y así fue que nos cuenta la Biblia, la historia, que se dio una caminata, y en esa caminata, pues estos discípulos aprendieron algunas lecciones importantes en cuanto a su vida espiritual. Lucas 24 es el texto bíblico. Lucas 24, si me quiere seguir allí. En la pantalla también está una parte que dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de las cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Anota ciertas cosas de esta historia. Dice que eran dos. ¿Dónde estaban los demás? ¿No que eran 12? Uno se había ahorcado, otro había dicho, no, yo ni conozco al tal Jesús. En fin, se habían dispersado. Pero habían dos que iban de camino por ahí en ese día hacia una aldea llamada Emaús. No Jerusalén, estaban saliendo de Jerusalén. Querían, como le digo, escaparse.
del lugar donde habían habido acontecimientos muy difíciles para ellos. Por eso le decía, así nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Decimos, mejor me voy de esta casa, de este trabajo, no aguanto más. Pues bueno, Emaús era su lugar de escape. Emaús representa ese lugar de escape en ese caso. Dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. O sea, en ese tiempo no daban las direcciones como las damos los latinos, ¿verdad? Que le decimos a la gente, vaya ahí de la bodega tal, otras 2 cuadras para adelante, y usted va a ver por allí una ferretería, y ahí dobla a la izquierda. Así damos las direcciones, ¿verdad? En América Latina sobre todo. Pues en Jerusalén medían las cosas por estadios, el tamaño de un estadio. Y entonces decía que Jerusalén estaba a 60 estadios, o sea, no estaba muy cerca. Ya iban avanzando, caminando bastante ellos. Pero ¿qué iban haciendo? Verso 14. Hablando entre sí de las cosas que habían acontecido. El uno al otro iban, no sé si animándose o desahogándose, pero iban hablando de lo que había pasado. También eso es importante, a veces tener con quién hablar. Cuando uno pasa situaciones difíciles y se lo reprime, se va a enfermar más, dicen los psicólogos. Mejor sacarlo del pecho, decirlo. Y ahí el uno al otro iban, ¿viste lo que pasó? No, es que no, fíjate, ¿cómo es posible? ¿Viste lo que Pedro hizo? Decir que él no conocía a Jesús. Y el Tomás, ese, yo siempre me caía mal Tomás. Y ahora más, porque imagínate, Tomás dijo, no creo hasta que vea. Y me imagino que esa era la conversación entre ellos, ¿verdad? Y iban frustrados, yo creo, en ese día, caminando por ahí. Sucedió, verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían, también discutían. Seguro en ese diálogo hubo momentos en que, no, fue culpa tuya, vos debiste estar ahí, debiste estar en la cruz también, con María. Y no, nadie estuvo ahí. Y se venían recriminando, quizás, no sé, iban hablando ahí diferentes cosas. Pero mientras discutían, ¿qué pasó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Sabes que nunca camina solo? ¿Sabes que Jesús camina contigo? ¿Sabes que aún en los momentos difíciles camina Jesús contigo? Usted se acuerda de una ilustración que a mí me encanta, que lo ponen mucho en Facebook y en esas redes, de una playa con unas huellas. Se titula Las Huellas. Y es una persona que tuvo un sueño y en ese sueño dice que estaba derrotado, se sentía mal y ya se quería rendir, pero en el sueño sintió que alguien le cargó o que caminaba por la playa y que después se despertó del sueño y resulta que lo que vio fueron nada más 2 huellas, no 4, 2 huellas en la playa. ¿Y sabe por qué era? Porque Jesús, le estaba cargando en la playa. Sí, cuando uno camina en la playa deja huellas, ¿verdad? Si vas solo, 2 huellas. Si vas con alguien más, 4 o más. Pero cuando Dios te carga, cuando el Señor te acompaña, es como que es diferente. La vida se hace más liviana. Jesús por eso les dijo en alguna ocasión, llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi carga, es fácil. ¿Sabe? La vida cristiana no es fácil, pero con Jesús se hace fácil. La vida se hace fácil. Sin Jesús la vida no es fácil, es muy pesada. Ya no sigas sin Jesús mejor, camina con Él. Eso fue lo que pasó. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Él le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no dijo, voy a estar con ustedes de vez en cuando todo está chévere, cuando todo está bien, cuando todo está perfecto. No, Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días. Y los 365 días del año no siempre son bonitos. Hay días nublados también. Y en la vida hay días nublados. ¿Verdad que sí? Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Aún en esos días que no son
tan bonitos ni tan agradables. Cuando te llega una mala noticia, cuando te da una enfermedad, cuando pasa algo en la familia, cuando hay desavenencias, discordias con alguien que no quisieras que eso suceda, etc. Ahí está Jesús en esos días también. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Hay una situación allí. Ojos velados, ojos tapados. Me refiero a lo espiritual. No, ellos no es que andaban una venda literalmente en los ojos. Es que a veces en la vida uno anda como ciego si no busca dirección de Dios. Si no reconoce la presencia de Dios en la vida de uno, entonces va a andar como con los ojos vendados. Yo nunca he andado con los ojos vendados, pero sí me acuerdo que cuando fui a un examen del oftalmólogo en una ocasión, me puso unas gotas, ¿cómo le dicen a eso? Dilatar los ojos, le dicen. Y yo todo lo veía borroso. Y después me dice, no maneje porque usted sale a la calle y va a ver mal también. Le va a molestar la vista. Y yo me puse a pensar, wow, si eso es solo un momentito, un ratito, qué desconfortante es. Qué difícil debe ser no poder ver físicamente. Ahora, ¿qué tal si nos preocupáramos por cómo está nuestra vista espiritual? Si podemos discernir lo espiritual o no. Por eso dice que estaban con los ojos velados, no lo conocían. Jesús se sentaba al lado de ellos y no lo conocían. ¿Cuántas veces las personas no se han dado cuenta que Dios estaba allí en sus situaciones? Que Jesús ha estado allí con ellos. Y uno a veces mira para atrás y dice, me acuerdo de aquella situación. Ahora entiendo que Jesús estuvo allí. Se me abrieron los ojos y entendí ahora que Él estaba allí. Jesús les hace una pregunta en el verso 17. Una pregunta que tenemos que hacernos vos y yo también. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dos cosas le pregunta Jesús a ellos. ¿Qué clase de conversación tienes? ¿Y por qué estás triste? ¿Sabes? Dios tal vez te está preguntando hoy lo mismo. ¿Qué hablas? ¿Por qué hablas tan feo? ¿Por qué hablas tan pesimista? ¿Por qué hablas tan como derrotado? ¿Por qué hablas tan negativo? ¿Qué es esa clase de conversación? ¿No que me conoces? Y la otra cosa es, ¿por qué estás triste? La tristeza es humana, pero Jesús quiere identificarse con tu tristeza y ayudarte a superar tu tristeza. No es pecado estar triste. Lo que es pecado es dejar que la tristeza me hunda, me lleve a un punto ya no de tristeza, sino de depresión. Y la depresión puede ir más allá y hasta el suicidio puede llegar si no la supero. Puede haber tristeza, pero que no sea permanente. De hecho, la depresión se define como una tristeza, una melancolía permanente. La tristeza temporal es normal, puede pasar. Viene de un día para otro. Y todos la manejamos diferente, ¿verdad? Los que son del temperamento sanguíneo, la tristeza no les dura mucho. Los que son del temperamento melancólico, eso sí. Una semana o más y están con esa tristeza. Y cuesta sacarlos de ahí, ¿cierto? Si es un colérico, tampoco le dura mucho. Rápido se sacude y sigue adelante. ¿Verdad, hermana Ida, que ya hablaba conmigo de ese tema hoy, de que uno tiene que ser fuerte. Y sí, ¿cómo manejas la tristeza? Entonces pregúntate hoy, ¿la tristeza te abraza o tú la abrazas? ¿Abrazas la tristeza? Hay gente que abraza la tristeza. Bienvenida a la tristeza, quédate conmigo, no te vayas. No. En el nombre de Jesús, fuera tristeza. Fuera tristeza. Amén. Eso fue lo que Jesús les dijo en ese momento. ¿Ves? Pero, ¿qué lecciones aprendemos de esa caminata? De esa caminata de Jesús con aquellos dos discípulos, que de hecho no se sabe quiénes eran.
no se da el nombre. Ponle tu nombre o el mío, porque todos hemos estado allí en caminatas de preocupación. Imaginemos ese estado de ánimo de estos hombres camino a Maús, desanimados, tristes. Iban pensando qué vamos a hacer de ahora en adelante. Se acabó el sueño del Mesías, se acabó. No hay Mesías, lo mataron en la cruz. Se sentían defraudados por el Señor. Ya no hay nada más que hacer aquí en Jerusalén. Apaguemos y vámonos, como dicen. Así estaban, con una actitud totalmente pesimista, una actitud de derrota. No tenían visión del futuro, de que Dios está en control de las cosas. Lucas 24, 18. Ve qué interesante. Aquí sí me dice el nombre de uno de ellos. Lucas 24, 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ya sabemos que uno se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Número uno, se sorprenden de que ese hombre que viene a la par de ellos, que no sabían que era Jesús, no supiera nada de lo que pasaba en Jerusalén. Como que hoy día usted le diga a alguien, ¿qué no te has dado cuenta de esto de la pandemia? Solo vos no sabes nada de la pandemia. Mira, eso está por todo lado. ¿Cómo es que no sabes? ¿Ves? Estaban sorprendidos de que ese forastero, le llamaron forastero a Jesús. Vean la situación en que estaban ellos, de discernimiento espiritual. Entonces él les dijo, ¿quién? Jesús. Verso 19. Ahí vemos el diálogo interesante que se da con estos dos. ¿Qué cosas? Jesús sabía qué cosas, ¿cierto? Él sabía bien qué había pasado. Pero Jesús quería como provocar en ellos reflexión, llevarlos a un punto de abrir esos ojos espirituales de ellos. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué interesante cómo ellos definen a Jesús. Ellos sabían el carácter de Jesús, pero no habían entendido que era el que estaba al lado de ellos. ¿Cuánta gente hoy día también te puede decir, usted le pregunta, ¿usted cree en Jesús? Claro que sí, Jesús, el Hijo de Dios, sí, el Todopoderoso y bla, bla, bla. Pero no están conscientes de que está en la vida de ellos o no. ¿Me entiende la diferencia? Pueden saberlo de boca, pueden describirte de boca muchas cosas de Jesús, pero no tener una relación clara, directa, personal con Jesús. Ahora, todo lo que dijeron de Jesús es cierto. Dijeron que era nazareno. Por eso nuestra iglesia como denominación se llama Iglesia del Nazareno, porque seguimos a un tal Jesús de Nazaret. Que por cierto, el nombre de la Iglesia del Nazareno no lo tomamos nosotros. La denominación no dijo un día vamos a llamarnos así, no. Fue que empezaron a ponernos ese apodo. Ustedes los nazarenos siempre hablan de ese Jesús Nazareno. Y así se formó el nombre de la iglesia. Y qué lindo, que nos identifiquen con él entonces. Pero además de eso dice que fue varón profeta. ¿Fue o no fue Jesús varón profeta? Claro que sí, claro que sí. Note, ellos todavía no entienden que es Dios, pero le ven ciertas cualidades a Jesús. Varón profeta. Poderoso en obra, amén. Eso es Jesús. Poderoso en obra. Se acordaron de todas las obras, las sanidades, los milagros que Él hizo. Y sí, hay gente hoy día que te puede decir, sí, yo sé que he oído decir que Jesús es poderoso en obra, pero no creen que lo pueda hacer en ellos. Eso es lo malo, que no entiendan que lo puede hacer hoy igual que ayer. Y en palabra delante de Dios, o sea, Jesús también tenía una palabra poderosa, una palabra ungida. Decían de Él, nadie ha hablado como Él. Qué tremendo que hoy día puedan decir de nosotros también eso mismo. Y de todo el pueblo, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, no solo era una cuestión religiosa, que Él hablaba bonito, sino que el pueblo tenía un testimonio de Él. El pueblo
no los religiosos. Los religiosos lo atacaron, lo persiguieron y presionaron a los romanos para que lo crucificaran, los religiosos. Pero el pueblo sabía que Jesús era diferente. Por eso yo le he dicho muchas veces a algunos que andan por ahí que dicen, yo no quiero ir a la iglesia. En la iglesia hay muchos hipócritas, o hay aquí o hay allá. Y yo siempre les digo, mira, si hay gente que te ha dado mal testimonio, Jesús no es así. Jesús no es así. Fíjate en Jesús, no en la gente. Amén. Verso 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Ves? El pueblo no, pero los gobernantes, los fariseos, los religiosos, los sacerdotes, Caifás y todos esos, los seduceos, los fariseos, como decía un cantante cristiano por ahí, todos los feos. Ellos son los que lo entregaron a muerte y lo crucificaron. O sea, a los judíos no les gusta que les digan eso. Se dice que cuando hicieron la película La Pasión, esta de este director Mel Gibson, que a Mel Gibson le cayeron encima a los judíos. No, es que esa película nos proyecta como que nosotros crucificamos a Jesús. Y no fuimos nosotros, fueron los romanos. Los romanos los manipularon, pero los promotores, los instigadores, fueron los religiosos judíos. Claro que sí. Segunda parte del verso, el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos anticipaban que Jesús fuera el Mesías. El Mesías. El que va a redimir a Israel es el Mesías. Y hay todavía, lamentablemente, muchos israelitas que siguen esperando al que ha de redimir a Israel. No han entendido que ese que ha de redimir a Israel ya vino. Se llama Jesús. Yeshua. Él ya vino. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuándo iba sucediendo esa caminata? El tercer día. ¿Cuándo se les apareció Jesús? El tercer día. Es que Jesús, cuando resucitó, lo primero que hizo fue ir a visitar a todos los discípulos. A algunos personalmente y a otros en grupo. Como a los 11 se les apareció una vez en grupo. 40 días duró él antes de ascender. Duró 40 días en la tierra visitando, ministrando todavía, haciendo apariciones. Y entonces dice que ellos estaban ahí diciendo eso. Ya es el tercer día y él dijo que el tercer día es un número significativo para el cristiano. Tercer día. Siempre hay un tercer día para el que tiene fe. Siempre hay un tercer día en la vida de un cristiano. Nunca, la vida no es solo un viernes santo o un viernes de muerte, ni un sábado oscuro. La vida es también un domingo de resurrección para el cristiano, un tercer día. Y en ese tercer día entonces, ellos estaban preguntándose, ¿qué pasó? No se cumplió. Nos quedamos con las ganas de ver al Mesías. Verso 22, Jesús les llama tardos para entender. Lerdos para entender. Y dice ahí ese verso, aunque también nos han asombrado unas mujeres. ¿Quiénes? Unas mujeres. Siempre las mujeres nos ganan a los hombres en fe, ¿verdad? A veces en eso. Ella dice que nos han asombrado. A mí me asombran las mujeres, ustedes son tremendas. Dios las usa. Mucho, mucho, mucho. Unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. De eso prediqué el domingo pasado, ¿recuerda? De las mujeres y la tumba y todo eso. Y aquí la palabra clave es que estas mujeres dijeron que Él vive. Mujeres, digan, Él vive. Estas mujeres fueron las primeras en decir, Él vive. Aleluya. Y fueron, verso 24,
algunos de nuestros al sepulcro, algunos de los nuestros, no todos, algunos fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Wow, ahí sí que los dio una buena reprensión. Un día de estos, ¿quién fue? Mi hijo Jonathan, creo que me decía: papá, ¿usted cómo cree que era Jesús en su temperamento? Y yo le decía a mi hijo: mira, yo creo que Jesús era fuerte de temperamento, porque Jesús no se andaba por las ramas con nadie. Le decía las cosas directas a la gente. Con amor, sí, con amor, pero directo. Y por eso les dice: insensatos, tardos de corazón. Él no se anduvo diplomático. Y a veces necesitamos que Dios nos hable fuerte, ¿cierto? Que nos sacuda fuerte. Me acuerdo una vez que yo prediqué allá en Texas, en una iglesia que éramos pastores, prediqué un sermón y se acerca después un hermano, mexicano por cierto, se acerca un hermano mexicano y me dice: pastor, me gustó ese sermón, esa predicación, me cayó como el chile picante. Ay, ay, ay. Y es que a veces uno dice: no, como pastor mejor la predico un poquito más suave, ¿no? Quizás así no se ofenden y no se van. Pero a veces hay que hablar directo y claro, como Jesús. Insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. En otras palabras, ya está ahí la evidencia. Los profetas lo han dicho. Y yo creo que el Señor le sigue hablando hoy día a Israel, diciéndoles lo mismo. Israel, ¿qué les pasa? Los profetas lo han dicho. ¿Por qué siguen dudando de que Él es el Mesías? Verso 26, no era necesario que el Cristo, cuando dice el Cristo, la palabra en griego es Christos. Eso es un término griego, que es equivalente a decir el ungido, el Mesías. Y por eso les dice: es necesario que el Christos, que el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Dice que era necesario. Todo lo que pasó en la cruz fue necesario. No como Pedro, ¿verdad? Que en su corazoncito ingenuo le dice al Señor: maestro, que nada de esto te pase. Y otra vez Jesús, hablando directo, le dice: cállate, Satanás. Porque no sabía que no era Pedro el que hablaba, sino que lo estaba influyendo Satanás. Era necesario que todo eso aconteciera, que Él padeciera esas cosas. Y sabe, a veces tú y yo también es necesario que pasemos situaciones difíciles. De otra manera no aprendemos a ser fuertes. A veces no entendemos por qué pasó esto, por qué estas circunstancias. A veces Dios nos va a decir: era necesario para tu crecimiento, para tu madurez espiritual, era necesario. Verso 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De él. Es que sí, todos los profetas, comenzando desde Moisés. Tú puedes hablar con un judío y decirle: mira, vamos a empezar con Moisés. Mira lo que dice Moisés. Y de ahí para adelante, todo lo que dicen los profetas hablan de él. La Biblia habla de él. El Antiguo Testamento habla de él. Jesús dijo por eso en una ocasión: escudriñad las escrituras, escudriñad, profundizar en ellas, escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y ellas dan ¿qué? Testimonio de mí. Ahí está, encuéntralo, búscalo, porque ahí está el mensaje. Bueno, el diálogo continúa, la caminata continúa. Y dice en el verso 28, llegaron a la aldea donde iban, que era ¿cuál? Emaús. Llegaron a la famosa Emaús. Si alguna vez usted va a Israel hoy día, que esperamos un futuro pronto ir nosotros, pida que al guía de turismo que lo lleve a Emaús. Y camine por ahí y diga: wow, por aquí caminó Jesús, esta ruta a Emaús. Llegaron a donde iban. E hizo como que iba más lejos. Él hizo como que ahí le sigo el camino.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Ellos pensaron que era simplemente un buen hombre que se encontraron en el camino y son corteses con él y le dicen: no te vayas, tranquilo, ¿por qué tienes que seguir? Quédate con nosotros porque se hace tarde. Pero yo aplico eso en otro sentido. Probablemente también nosotros hay circunstancias en la vida en que tenemos que decirle al Señor: Señor, no te vayas, quédate conmigo, quédate, quédate más. Estás pasando una crisis en la vida, dile al Señor: quédate conmigo, quédate conmigo. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El Señor entonces nunca te va a decir no. Él va a querer quedarse. Si tú lo invitas, Él va a querer quedarse. Esa es la gran lección aquí. Ellos le invitaron a quedarse. El Señor Jesús no va a entrar a la vida de nadie que no le invite. Él es un caballero. Dice en Apocalipsis, ¿verdad? 3:20, 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero Él quiere que uno le invite. Eso hicieron ellos. Y entonces aconteció que estando sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Ahí se dio un evento poderoso, lindo, especial. Jesús volvió a celebrar la Santa Cena con los discípulos y no se habían dado cuenta. Dice que se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Lo mismo que había hecho en el aposento alto. ¡Qué privilegio! Siempre hablamos de la cena en el aposento alto, es la más famosa, el jueves, antes de la crucifixión. Pensamos en esa ocasión, ¿cierto? Pero no sabíamos que después de la resurrección también celebró la Santa Cena en Emaús con estos dos. Ellos no lo entendieron hasta que Él bendijo y partió el pan. Y es que qué lindo eso también, eso de bendecir y partir el pan. El pan puede ser la comida. Por eso los evangélicos, los cristianos, la gente nos se burla a veces y todo, porque no podemos comer sin orar. Tenemos que orar y dar gracias a Dios siempre al comer, ¿verdad? Dicen que una vez un famoso ateo de apellido Rogers, era un ateo famoso en Inglaterra, fue invitado a una cena con la reina Elizabeth. Y todos inclinaron la cabeza para orar menos él porque era ateo. Y él le dice a la reina: señora reina, parece que yo soy el único aquí que no ora al comer. Y la reina le contesta: no, no eres el único, mis caballos tampoco. ¿Qué lección le dio, verdad? O sea, hasta el caballo. Hay que dar gracias. Jesús siempre bendecía el pan. ¿Vos bendecís el pan? Bendices el alimento, sea poquito, sea mucho. Gracias, Señor, por esta tortillita con frijoles. Gracias, Señor, por este arroz y habichuelas. Gracias por este muslito de pollo también. Gracias por este pancito. Qué bueno, dar gracias a Dios por los alimentos. Y Jesús, exacto, al hacerlo ese acto les abrió los ojos. Ese acto les abrió los ojos. ¿Por qué? Yo me imagino que es que Jesús tenía una manera de hacerlo. ¿Qué más puedo pensar? Que tenía como su estilo, su forma de coger el pan tal vez y partirlo, levantar su mirada al cielo como Él lo hacía siempre y dar gracias al Padre y decir: bendito es este pan, Abba Padre. No sé, yo creo que algo vieron en Él que dijeron: no, este no es cualquiera, este es el Mesías. Y dice que Él se desapareció de su vista. Recuerde que ya Él había resucitado y tenía ya los poderes sobrenaturales para hacer cosas así. Y se desapareció de su vista. Qué historia, ¿no? Ellos se quedaron entonces meditando.
Dice el verso 32, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino? O sea, ya sí, ahora nos cae la moneda, se nos prendió el bombillo ahora. Cuando él hablaba en el camino, ardía nuestro corazón. Eran palabras diferentes. Nos tocaba el corazón. Y cuando nos abría las escrituras, qué lindo es eso, ¿verdad? Que cuando alguien abre las escrituras, arde el corazón de alguien. ¿Usted sabía eso? Abra las escrituras, léaselas a alguien. Porque cuando usted abre las escrituras, le puede arder el corazón a alguien, como le pasó a ellos. ¿Sabe? A mí mi tía un día me leyó las escrituras. Yo no era ni cristiano en esa época. Me leyó Gálatas 2:20 y ardió mi corazón ese día, hasta la fecha. Ellos levantándose aquella misma hora volvieron a Jerusalén. Note eso. Volvieron a Jerusalén. Se devolvieron al lugar donde habían pasado todas las situaciones difíciles. Quiere decir que cuando Dios trata contigo ya no vas a andar huyendo. Que cuando Dios trata contigo inclusive vas a volver a donde pasó algo feo. Vas a enfrentar las circunstancias, por más difíciles que sean. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Recuerde que este Cleofas y el otro, que no sabemos el nombre, estos dos no eran de los 12. Entonces vuelven a Jerusalén y hallaron a los 11 menos uno. Ya sabemos el menos uno. Están ahí reunidos y otros con ellos. El grupo de los 70 o quién sabe cuáles más. Allí había más gente. Y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Qué declaración hacían ahora, verdad? Ha aparecido a Simón. Ahora ya los 11 ya entienden y declaran, confiesan abiertamente que ha resucitado. Por eso la iglesia no puede callar. Usted y yo no podemos callar. No es un mito, no es una historia nomás así, no es un cuento, es una realidad. Ha resucitado. Verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora ellos se unen al grupo que estaba ahí congregado y dicen, espérense, nosotros también tenemos un testimonio. Qué lindo es eso, ¿verdad? A mí me encanta en la iglesia cuando tenemos testimonios. Una vez nos pasó, ¿verdad, mi amor? Que en un culto pedimos dar oportunidad de testimonios y ese día ni prediqué yo. Habían tantos testimonios. Yo sé que usted tiene también. Ellos contaban las cosas. Contar es las cosas, es decir, lo que ha pasado entre vos y Jesús. Las experiencias que has vivido con Él y contárselas el uno al otro. Por eso los cristianos nos reunimos y no es para chismear de nadie, no. Es para contar testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Eso fue lo más tremendo, que ellos dijeron, miren, veníamos por el camino, nos venía hablando, teníamos algo, como que este es diferente. Pero fue allí al partir el pan, ese fue el momento. Es que Dios tiene su momento para abrirte los ojos. Ojalá que hoy sea el momento para ti, si no tienes esa experiencia. ¿Qué representa entonces el camino a Emaús? ¿Qué representa? ¿Qué aprendemos de esa historia, de ese caminar, de esa experiencia? Uno, que a veces uno quiere huir por el desánimo, pero no es la solución. No es la solución, no es huir. Dos, ir discutiendo en lugar de ir orando. Ellos no iban orando, iban discutiendo y eso no ayuda. A veces vemos gente que está en situaciones difíciles y lo que menos piensan es en orar, sino en argumentar, en quejarse, en echarle la culpa a alguien más, en lugar de orar. El resultado es confusión en la toma de decisiones. Ellos, al estar en esa actitud pesimista,
La decisión que tomaron fue la equivocada. ¿Cuál? Huir, irse a Emaús en lugar de estar cerca de Dios y de los discípulos, en lugar de unirse unos con otros, querían huir. En Emaús somos tentados a hablar mal porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Eso representa a Emaús también. Dice que iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido, pero en una manera pesimista. La palabra Emaús significa literalmente fuente de aguas termales o baños calientes. Eso significa la palabra Emaús en hebreo. Y esa ciudad es famosa por eso. Es una ciudad donde hay muchos baños termales, por eso le llamaban Emaús. Como si usted va a Costa Rica, hay un lugar que se llama la Fortuna de San Carlos. Y hay un volcán, el volcán Arenal. Y por ahí, por todo lado hay baños termales. Es una delicia meterse en esos baños termales. Pues así era Emaús, una ciudad famosa por los baños termales. Pero eso me habla también de proceso, de que cuando estamos camino a Emaús, estamos en medio de procesos. Ellos no habían llegado, iban a medio camino, y en ese caminar fue que pasó lo que pasó. Las emociones son temporales, como las aguas termales, ¿verdad? Eso de las aguas termales a veces está tibia, a veces muy caliente, a veces se enfría. Allá en Costa Rica fui mi hijo y yo, Jonathan, fuimos una vez a unos baños termales de esos. Y nos dijeron, aquí hay 4 piscinas. La primera es muy caliente. Tenga cuidado cuando se mete. La segunda es caliente nada más. La tercera es tibia. Y la cuarta es fría. Y nos dijeron, tienes que meterte desde la caliente hasta la fría. Si te metes a la caliente y te sales, hasta te puedes enfermar. Tu cuerpo va a reaccionar. Pero si pasas en ese proceso de la caliente, de la muy caliente, a la tibia, hasta la fría, te vas a sentir delicioso al salir de las 4 piscinas. Y así lo hicimos, Jonathan y yo, esa ocasión. Fue una experiencia bonita en lo físico, pero me recuerda esto que está diciéndonos aquí. Emaús es el lugar de los baños termales en Israel. También es un lugar donde hay que pasar por un proceso, Las experiencias de la vida para nosotros son procesos como el de las aguas termales. A veces van a ser muy calientes, a veces tibio y a veces va a ser frío las circunstancias. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Lo habías pensado así, mi hermano, mi hermana? En resumen, todo esto se resume en una conversación inesperada. Jesús muchas veces predicó como la predicación en el Sermón del Monte, una predicación, pero a veces son conversaciones las que cambian la vida de la gente, ¿verdad? Usted me dice, pastor, yo no sé predicar, pero usted puede conversar. ¿Verdad que usted puede conversar con alguien? Y verdad que una conversación bien dirigida puede ser un instrumento de Dios para cambiarle la mentalidad a alguien que está en un momento de tristeza o de duda, de confusión, como estaban estos discípulos, cambiarle la mentalidad de derrota a una actitud de fe, de pensar ya se acabó todo, a pensar Él vive. ¿Ves? A pesar de todo, el Señor toma la iniciativa, se acerca a ellos y se da esa caminata tan tremenda que se dio camino a Emaús. La pregunta que les hace y que les quiero dejar hoy, la pregunta es, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Esa es la pregunta que les dejo hoy. Te pregunto hoy, ¿qué pláticas tienes? En lo que has hablado esta semana con tus familiares, ¿qué pláticas has tenido? ¿Han sido pláticas positivas, de ánimo? ¿O han sido pláticas destructivas, negativas con alguien? Entre tus compañeros y compañeras de trabajo, ¿qué pláticas has tenido? ¿Edificantes o más bien como de farándula, como dicen? ¿Edificantes? ¿Animantes? ¿Fortalecedoras? ¿Pláticas con propósito? Eso hizo Jesús. ¿Qué pláticas les dice están teniendo?
¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Esa es la pregunta clave. No puedo decirte que, como te dije al principio, que sea pecado es estar triste. Pero la pregunta es, ¿cómo manejas hoy tu tristeza, tus situaciones que tienes en la vida? Amén. Vamos a orar. Venimos a ti, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo de aquella caminata a Emaús. Aprendiendo, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a abrir nuestros ojos. Hoy oro, Señor, para que tú abras los ojos de alguien, como lo hiciste con esos 2 discípulos. Si hay alguien que en este día, Señor, se siente así, como se sentían ellos, confundido, triste, deprimido quizás, queriendo huir de la vida, dale hoy sentido a la vida de esa persona. Aquí en esta casa o en el lugar donde me estén escuchando, ayuda a alguien hoy a abrir los ojos. Ayuda a alguien a entender que tú estás a su lado, Señor. Que igual que en el camino de Emaús, tú estás ahí. Y ayuda a alguien a también decir, ahora arde mi corazón y ahora puedo ver que Él es el Señor, el Mesías, el Cristo, mi Salvador. En este momento, tú mismo, con tus propias palabras, mi hermano, mi hermana, mi amigo, háblale al Señor y dile, aquí estoy, Señor. Tú sabes cómo han sido mis caminatas. Tú sabes de qué he hablado cuando me salgo de la casa por ahí a caminar y las quejas que tengo de la vida o de otros. Pero hoy te pido me ayudes a enfocarme en ti, no en las personas, no en las circunstancias. Señor, ayúdame a caminar contigo. Señor, si voy para Emaús, devuélveme a Jerusalén. Tráeme de nuevo a la congregación. Si me voy de Emaús, como huyendo de la iglesia, tráeme de nuevo a la iglesia con los demás, para juntos unos a otros animarnos. En el nombre tuyo, Jesús. Oh, que yo pueda seguir compartiendo contigo, con tu iglesia, partir el pan juntos, comunión unos con otros. Y que nada, Señor, me lleve a Emaús, al camino del escapismo, no, sino que me lleve a Jerusalén, el camino de la comunión. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Mi amigo, mi hermano, si este mensaje te ha ayudado, como siempre te digo, escríbeme, déjame un comentario allí. Y si te ha ayudado, le puede ayudar a otros. Así que este video grabado, pásalo, compártelo a otros también el día de hoy. Bendición para todos desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, Pastor José Abdiel Matamoros. Dios les bendiga mucho.